Job se preguntaba dónde iría el hombre después de morir. Él sabía la respuesta: el Seol. Si consultan todos los versículos que les muestro en la pantalla, verán que el Seol se refiere sencillamente a la tumba o al sepulcro. Y en el Nuevo Testamento, el Seol se traduce como el Hades, que también significa el sepulcro. El Hades es la región donde van todos los hombres, buenos como malos, pero no están conscientes como leímos, no oyen, no sienten, no piensan. Veamos cómo se expresa la Biblia al respecto. Allí, en el sepulcro, los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Pero aunque un hombre viva muchos años, y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. No alabarán los muertos, ajá, es decir, a Dios, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros, los que viven, bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre. La Biblia, en bastantes lugares, nos habla de la muerte como un sueño, porque el muerto, así como el que duerme, no están conscientes. La gente que cree que el alma del muerto se va al infierno o al cielo, creo que tendrán problemas ante estos textos, porque se nos dice que el rey David durmió con sus padres, pero en el Nuevo Testamento el apóstol afirma que David no subió al cielo, y por ende tampoco sus padres con los que dormía. ¿Dónde han estado por tantos siglos, pues? Dejemos que Cristo mismo nos lo diga. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Y qué hora es esa? La hora de la venida del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no va a ir al cielo antes de los que murieron antes que él, lo cual provoca una contradicción si creemos que cuando una persona muere se va al cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este salmo se nos dice que Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro, del Seol, porque me tomará consigo. ¿Y cuándo los toma? En la segunda venida de Cristo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos cuando Cristo venga, es decir, no todos estaremos muertos, habrá gente que esté con vida, pero todos seremos transformados a la final trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad, pero es una inmortalidad condicionada a la obediencia, como ya hemos dicho. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto mismo se nos cuenta en este salmo: veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Este salmo fue escrito por el mismo rey David, de quien leímos que durmió con sus padres. Dios ya le inspiró la verdad acerca de la resurrección. Como vemos, el mismo David sabía que cuando muriese no iría a la presencia de Dios, sino que tendría que esperar a la segunda venida de Cristo. Y lo mismo ocurre con Job. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, la segunda venida. Entonces llamarás, y yo te responderé. Se va a levantar de la muerte. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Yo sé que mi Redentor vive, Jesucristo, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, ya glorificada, ha de ver a Dios de nuevo. Observen esta frase dirigida a Daniel, al profeta que ya hemos estudiado en otros vídeos. Pero tú, Daniel, camina hacia tu fin, y reposa, que en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa. Y esto no sucede cuando él murió y su alma fue al cielo, sino que sucederá cuando Cristo venga. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. También es interesante este pasaje de Job. Mas el hombre morirá, ¿y dónde estará él? Job nos dice que hasta que no haya cielo, no despertarán de su sueño. ¿Este cielo se puede conectar de alguna manera con la segunda venida de Cristo?
La respuesta se encuentra en otros libros, donde se nos dice que Dios, cuando venga, todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como si fuese un libro, y caerá todo su ejército. Será una imagen de cielo muy diferente al que conocemos hoy. Y estas mismas palabras las retoma Juan en el Apocalipsis. Ahí, junto con otros textos de Isaías, se nos dice que Jehová, el Cordero, Jesucristo, cuando venga a castigar a los poderosos, el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla. Tras la exposición de todos los textos mostrados, se llega a la conclusión de que la Biblia no está de acuerdo con la creencia popular de que cuando alguien muere, su alma se va al cielo, sino que la persona ha dejado de existir, no existe, no piensa ni siente, solo volverá a vivir cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a resucitar a los muertos. Y ahora vamos a adentrarnos en otro tema que también ha sido muy mal interpretado: el infierno. Atendamos a los siguientes textos. En ellos veremos que se marca una distinción entre los malignos, impíos o enemigos de Dios, y los justos, mansos o los que esperan con esperanza en Jehová. Del primer grupo, los malos, se nos dice que serán consumidos o destruidos, pasarán como el humo, lo cual pudiera denotar el elemento del fuego, o también podría ser simplemente una metáfora para expresar que no quedará nada de ellos. También se nos dice que los justos o los rectos serán los que heredarán finalmente la tierra y vivirán sobre ella, a diferencia de los malos. Este detalle es importante, como veremos más adelante. Leamos estos pasajes de los Evangelios. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí es necesario hacer unas aclaraciones. Obviamente, Cristo no pide que nos cortemos miembros del cuerpo, sino que apartemos de nosotros todo aquello que nos puede llevar a la desobediencia con Dios. La palabra infierno es la traducción de la palabra Gehenna. La Gehenna era un lugar situado a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde se tiraban y quemaban los desperdicios o la basura. Aquí sí que se nos dice que hay el elemento del fuego en la destrucción de los malos, pero en el texto original no aparece la palabra nunca. Es mejor traducir el tiempo verbal por no está siendo apagado. Si se debe entender literalmente, entonces también debemos creer que hay gusanos resistentes a dicho fuego, lo cual no es lo que Cristo está queriendo expresar. Leamos este pasaje. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Normalmente se ha pensado que el alma malvada que está en el infierno se está quemando. Pero si el alma es una entidad espiritual sin materia, sin carne ni huesos, ¿cómo va a sufrir el tormento de los supuestos gusanos resistentes al fuego y al fuego mismo? Debemos cuidarnos muy seriamente de no literalizar simbolismos, como pasó en los tiempos pasados, donde la imaginación de las personas terminó por reemplazar la verdad de la Biblia. Pasemos a explicar el fuego que consumirá a los malvados y el lugar donde se va a realizar ese castigo, el infierno, o mejor dicho, la Gehenna. Aquí se nos dice que Sodoma y Gomorra fueron reducidas a cenizas por sus pecados, y son un ejemplo para los que vivirán impíamente. Es interesante que se nos diga que dichas ciudades fueron castigadas por el fuego eterno, el cual tendrá que consumir a los malos en el infierno, ya que se nos traza una comparación con el castigo de Sodoma y Gomorra y con el que van a recibir los impíos en la Gehenna. Sin embargo, no hay ningún fuego en esa zona que todavía esté ardiendo. Si analizamos la Biblia, veremos que el fuego eterno que destruyó a los pecadores de esas ciudades es Dios mismo, y para ser más exactos, su gloria, la cual es su carácter de bondad. Los pecadores, al haberse corrompido espiritualmente, el carácter de Dios le es contrario a ellos, y no pueden soportar la presencia santa de Dios. Ya lo dice el texto: «No me podrá ver hombre, pecador, y seguir viviendo», porque serán los limpios de corazón, los que hayan querido perfeccionar su carácter con la ayuda del Espíritu Santo,
los que podrán ver a Dios, ya que serán santos como Él. Y este hermoso texto de Isaías nos dice claramente que no serán los malos los que estén para siempre entre las llamas, sino los justos, porque sólo ellos podrán aguantar la presencia hermosa de la santidad de Dios. Ahora fijémonos en lo siguiente. Con respecto a la segunda venida de Cristo se nos dice que habrán terremotos, entre otros factores. Entonces Cristo destruirá con su presencia a los malos que estén vivos en esos momentos y castigará al ejército de los cielos que, como vimos, esa expresión puede referirse a los ángeles malvados. Pero lo que quiero resaltar de este texto es que los malos serán encarcelados en prisiones y serán castigados después de muchos días. Estos muchos días hace referencia a los 1000 años que van desde el regreso de Cristo hasta el final del juicio en el cielo, donde los que se han salvado examinan por qué no se han salvado ciertas personas y por qué hay otras que sí. Esto ya lo estudiamos cuando hablamos de la purificación del santuario en otro vídeo. Cuando todos los salvos hayan comprendido el porqué de la presencia o ausencia de ciertas personas en el cielo, Dios procederá al castigo. Todos estos textos que les paso a continuación y que les recomiendo leer hablan de un día en que Dios, mediante el fuego de su gloria, convertirá a los malos en ceniza. El infierno, o mejor dicho, la Gehenna, o también conocido como el lago de fuego, no es un lugar subterráneo dentro del planeta Tierra, sino que será el mismo planeta en su totalidad el que será puesto en llamas conjuntamente con los malvados al final de los 1000 años. Pero los salvados, los justos, estarán seguros en la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que describe Juan en el Apocalipsis. Finalmente decir que el mismo diablo, Satanás, será quemado en la Gehenna y dejará de ser. Si se nos confirma que el mismo Satanás, el ser más malvado que hay, dejará de existir, sería una injusticia de parte de Dios no terminar con las personas malas que, si bien es cierto que no se han arrepentido de sus pecados, no tienen tantos como los que ha acumulado Satanás a lo largo de la historia. Las personas malvadas no sufrirán eternamente, sino que serán destruidos. Al finalizar el castigo, Dios procederá a recrear el planeta Tierra, como lo describe el profeta en este bello pasaje.